Bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar hablando del S&P 500, del mercado americano de renta variable y la gran pregunta, ¿sí? ¿Hacia dónde va a partir de acá? Vemos que a partir de inicio del 2022 hemos tenido un evento correctivo, ¿sí? Hasta aproximadamente septiembre, octubre del 2022 y a partir de ahí una lateralización donde el mercado se presenta un tanto extraño, con sobrereacciones ante distintas presentaciones de resultados. Y bueno, vamos a tratar de analizar y tratar de llegar a la conclusión de qué es lo más probable que suceda con el S&P 500 de acá en más. ¿Sí? Si realmente sigue un proceso correctivo y un mercado bajista, o si este fue el piso y estamos en un proceso de recuperación. ¿Sí? Independientemente de lo que veamos a continuación, obviamente nadie puede medir el mercado, pero bueno, esto lo que hacemos es un análisis de qué es lo más probable y analizando distintos parámetros para ver hacia dónde es más probable que vaya el mercado. ¿Sí? Primero vamos a analizar rápidamente si el S&P 500 está sobrevalorado. Para eso vamos a utilizar el Per Shiller. El Per Shiller básicamente compara el precio actual del S&P 500 dividido sobre los beneficios promedio de los últimos 10 años ajustados por inflación. ¿Sí? El Per Shiller promedio histórico del S&P 500 es de 17, que es esta línea roja que ven acá. Actualmente el Per Shiller del S&P 500 es de 29, por lo cual bajo esta perspectiva podemos ver que está sobrevalorado. Por otro lado, si analizamos el rendimiento por dividendo, en este cuadro de arriba podemos ver nominalmente que los dividendos que paga el S&P 500 han aumentado en los últimos 100 años de una forma importante, pero podemos ver que, digamos, el rendimiento por dividendo del S&P 500 ha caído estrepitosamente y está en mínimos históricos. ¿Sí? Para un promedio del rendimiento por dividendo del S&P 500 del 4,27, el histórico, actualmente está rindiendo por dividendo un 1,66%. Así que por Per Shiller y por analizando el rendimiento por dividendo, podríamos decir que el S&P 500 tiene una sobrevaloración más que importante. Otro parámetro que me gusta hacerle seguimiento es el indicador Buffett, que como bien lo dijo Warren Buffett, es la mejor medida de la situación de las valoraciones en un momento dado. Esto básicamente consiste en comparar el Wilshire 5000, que básicamente es la capitalización total del mercado, y compararlo o dividirlo por el Producto Bruto Interno, ¿sí? Por el PBI de Estados Unidos. O sea, estamos comparando el mercado bursátil sobre la economía real. ¿Sí? Entonces, de esa comparación va a salir un ratio, ¿sí? Que se considera que está justamente valorado cuando ese ratio está entre 1 y 1,25 y a partir de ahí se considera para arriba sobrevaloración. ¿Sí? Actualmente la valoración es de 1,53, ¿sí? Por lo cual estaría significativamente sobrevalorado. Acá va en la gráfica, ¿sí? Estuvo peor en septiembre del 2022, fue el pico septiembre del 2021, perdón, fue el pico máximo. Hoy seguimos igual sobrevalorados, ¿sí? Bien, esto además tiene una relación con el rendimiento futuro del S&P 500, o sea, cuanto más sobrevalorado esté el S&P 500, menor rendimiento futuro en los próximos 10 años vamos a tener. Obviamente, nosotros cuando compramos caro, el rendimiento que vamos a tener es menor que cuando compramos barato. Bueno, esta es una gráfica de punto, una gráfica de dispersión, y básicamente nos relaciona, digamos, el indicador Buffett sobre el rendimiento probable en los próximos 10 años, ¿sí? Acá vemos que cuanto más bajo da el indicador Buffett, mayor rendimiento vamos a tener a largo plazo. Hoy en día, digamos a 1,53, que es el indicador Buffett actual, bueno, básicamente nos indicaría que a 10 años tendríamos que tener un rendimiento plano o incluso negativo. ¿Sí? Así que el indicador Buffett también nos está indicando que el S&P 500 está caro. Otro parámetro a seguir con respecto a qué pasará con el mercado es ver qué está pasando con las tasas, ¿sí? Con la política de tasas de la Fed. ¿Sí? Bueno, básicamente lo primero que tenemos que analizar es que la inflación que llegó a estar a un 9% anual, ¿sí? En Estados Unidos, que para que lo vean acá en la gráfica eran valores que no tocaba desde los años 80. Bueno, obviamente la Fed reaccionó, ¿sí? Aumentando las tasas de interés
Obviamente, ¿para qué? Para enfriar la economía, bajar la demanda y de esa manera controlar la inflación, ¿sí? Esto les ha dado resultados, o sea, la inflación viene cayendo paulatinamente desde ese pico del 9% y actualmente el último dato de inflación demostró que está en un 4,9% anualizado, que parece que ha bajado lo suficiente, pero si lo vemos en comparación histórica, seguimos estando muy alto en comparación con los valores que maneja históricamente la inflación en Estados Unidos, ¿sí? Y la Fed ya lo ha hecho múltiples veces, que el objetivo es llevar la inflación a un 2%, ¿sí? Entonces, básicamente, para esto va a ser o seguir subiendo las tasas o lo que es más probable, mantenerlas altas a este valor probablemente, o un poquito más, durante un tiempo determinado, ¿sí? La suba de tasas fue muy importante, acá podemos ver a nivel histórico que no solo ha sido muy importante la suba de tasas que no se veía desde 2007 o incluso en los años 2000, sino que además ha sido la suba de tasas más rápidas de la historia, ¿sí? Fíjense lo empinado que es con respecto a otras subidas de tasas anteriores. Bueno, si vemos cuáles son las expectativas del mercado con respecto a las tasas, bueno, como vemos acá, ya se cree que la mayoría de los analistas creen que las tasas se mantendrán en una meseta, ¿sí? Al menos hasta octubre o noviembre, ¿sí? Y a partir de ahí, a partir de noviembre, empezará una baja de las tasas, de la política de tasas de la Fed, ¿sí? Entonces, básicamente esto es solamente expectativa. Lo que habría que preguntarse es si esto es realidad o solamente es optimismo, ¿sí? Y la Fed decida igualmente seguir subiendo las tasas, aunque lo más probable es que la mantengan en meseta. Y lo otro que tenemos que preguntarnos es, esta baja de tasas que se especula que habrá a partir de noviembre, ¿hará un rally en el mercado? O sea, ¿representará que las acciones a partir de la baja de tasas van a reaccionar al alza? ¿Eso es realidad o es solamente mito? Y para eso vamos a ver qué pasó en eventos similares en el pasado. Bueno, acá este cuadro está bueno, estos son todos los datos históricos de una vez que la Fed llega a esta meseta, ¿sí? A su pico de tasas, cuánto tiempo permanece en esa tasa, ¿sí? Cuánto tiempo la mantiene hasta que empiezan a bajarla, ¿sí? Bueno, es muy variable, ¿sí? Ese tiempo entre un punto y el otro, pero en promedio, en eventos similares, podemos decir que transcurren unos 5 meses, o sea, que si hoy estamos entrando en esta meseta, en promedio en eventos similares, históricamente, se mantiene durante 5 meses hasta que comienza la bajada de las tasas de interés. Ahora, acá cabe la pregunta. ¿Cuándo la Fed toma la decisión de empezar a bajar las tasas? Básicamente, ¿cuándo van a cortar las tasas? La Fed, básicamente cuando se cumpla el objetivo planteado, que es lograr una tasa de inflación del 2%, ¿sí? ¿Cuándo va a suceder esto? Es la pregunta. Bueno, cuando se enfríe la economía, esto haga disminuir la demanda y obviamente esto, el riesgo que conlleva es que se produzca una recesión. Y cuando hay recesión, obviamente las empresas generan menos beneficios, esto hace que las presentaciones de resultados sean malas y obviamente esto lleva a que caiga el mercado de capitales, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo se mueven el SP500, o sea, la renta variable en Estados Unidos, en relación a el movimiento de las tasas de interés, ¿sí? A nivel histórico lo vamos a comparar con dos movimientos recesivos que hubo en los últimos años, en el 2000 y en el 2007, ¿sí? Bueno, para ver si realmente cuando la Fed baje las tasas vamos a tener un rally en el mercado, ¿sí? Yo ya he escuchado a varias personas pensando o esperando a que la Fed baje las tasas, esperando a que esto vuele por el aire, el SP500. Bueno, acá vemos, mientras suben las tasas de interés, esto es en el año 2000, esto es en el año 2007, ¿sí? Que lo hicieron para enfriar la economía, ¿qué pasó con el SP500? Seguía en alza, fíjense que seguía en alza, ¿sí? O sea, la suba de tasas de interés no conlleva sí o sí una reducción o una corrección en el SP500, sino que al contrario, ¿sí? Después de eso tenemos un amesetamiento, ¿sí? Que es posiblemente en lo que estemos entrando actualmente, ¿sí? Entre el pico máximo de la tasa de interés, ¿sí? Y ese mantenimiento hasta que lo empiezan a cortar y a bajar la tasa de interés, ¿sí?
Fíjense el movimiento en el 2000, lo que hizo, el SP500 se mantenía ahí lateralizando y en el 2007 lo mismo, subió y lateralizó un poco, ¿sí? Ahora, cuando bajaron las tasas de interés es porque ahí se había destruido la economía, ¿sí? Ya estábamos en una recesión plena, ¿sí? Obviamente disminuye la demanda y eso hace que la inflación baje. Pero, ¿qué pasa cuando bajaron las tasas? Fíjense cómo reacciona el SP500, ¿sí? Obviamente, esto coincide con recesión y obviamente el mercado bursátil cae estrepitosamente, ¿sí? Entonces, ojo, porque no quiere decir que cuando bajen la tasa vaya a subir el mercado de capitales, sino que probablemente sea todo lo contrario, que cuando bajen las tasas es porque se rompió el mercado, se rompió la economía, estamos en plena recesión y el mercado bursátil tenga una corrección importante, ¿sí? Entonces, básicamente, sí o sí, cuando bajen las tasas, va a ser, o la única manera de bajar las tasas es que haya una recesión. No, hay algo que se llama soft landing, que básicamente es mantener las tasas a un nivel que controle la inflación, pero no llegar a una recesión. ¿Es esto posible? Bueno, no lo sé. Realmente se habla mucho de esto últimamente, pero les traigo como para que lo tengan en cuenta. Fíjense, se hablaba de soft landing en el 2007, fíjense lo que pasó, se vino abajo un 50% del mercado, y se hablaba de soft landing en el año 2000 también, ¿sí? En los dos eventos que se hablaba de soft landing hubo dos recesiones tremendas con caída del mercado de más del 30%, ¿sí? Así que hoy otra vez se está hablando de soft landing, por lo cual probablemente tengamos escenarios similares y estemos entrando en esta meseta, en este bloque amarillo. Otro parámetro, la curva de rendimiento de los bonos. Bueno, básicamente para entenderlo rápido, obviamente te tiene que rendir en condiciones normales más un bono que tiene una duración mayor que uno que tiene una duración menor. O sea, si un bono vence dentro de 2 años, debería rendir menos que un bono que vence dentro de 10 años, ¿sí? Esa es la curva normal de rendimiento de los bonos, ¿sí? Cuando pasa algo en el corto plazo que genere incertidumbre, a veces pasa que se invierte la curva. ¿Qué quiere decir esto? Que rinden más los bonos de corto plazo que los bonos de largo plazo. ¿Por qué? Porque los bonos de corto plazo nadie los quiere por la incertidumbre que hay en el corto plazo, caen los precios y obviamente aumentan los rendimientos. Bueno, si vemos actualmente los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, a 10 y 2 años, podemos ver que están rindiendo más los bonos a 2 años que los bonos a 10 años. Fíjense que es del 3,9% los bonos a 2 años y del 3,4% los bonos a 10 años. Entonces, la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos actualmente están invertidos, ¿sí? Como ven acá, esta curva, la línea roja es 0, ¿sí? El spread es 0, por arriba sería curva normal, cuando baja esta línea es curva invertida, ¿sí? Y como ven, está más que invertida, ¿sí? Está profundamente invertida. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Qué nos dice esta inversión de la curva? Es que cada vez que ha habido una curva de rendimientos negativa, ha antecedido al proceso recesivo. O sea, de las últimas recesiones, la mayoría ha tenido previamente una inversión de la curva, ¿sí? Como podemos ver acá, fíjense que cada vez que hubo una inversión de la curva, hubo un proceso recesivo. Y obviamente todo proceso recesivo se acompañó posteriormente de una caída del mercado bursátil, ¿sí? Como ven acá, esto es del año 2000 y esto es del año 2007-2008. Como ven, cuando hubo una curva invertida, ¿sí? Se siguió de un ciclo recesivo. Acá lo mismo, 2007, curva invertida, luego hubo una recesión y obviamente la recesión se acompañó de una caída importante del SP500. Pero fíjense una cosa, y esto es importante, cuando cae, acá que lo ven en el cuadro verde, cuando cae el mercado, cuando cae el SP500, en estas dos oportunidades, la curva de rendimiento ya estuvo normalizada, ¿sí? Como ven, está normalizada. Entonces, la curva invertida antecede a la recesión y a la caída del SP500, ¿sí? No es concordante, ¿sí? Fíjense que cuando la curva estaba negativa, el mercado estaba lateralizando. Curva invertida, mercado hasta, podemos decir, alcista.
Ahora, cuando se normalizó la curva, ahí fue cuando cayó el mercado, ¿sí? ¿Cómo estamos actualmente? Bueno, si vemos la curva invertida, que se lo mostré antes a este gráfico, vemos que está invertida, pero está en un proceso de recuperación, ¿sí? Entonces, podríamos decir, desde este gráfico y trazando una analogía, que estaríamos en algún punto de por acá, ¿sí? Recuperándose esta curva invertida, ¿sí? Que estaríamos en las puertas probablemente de un evento como este cuadro en verde, ¿sí? Con una caída del S&P 500. Por último, el parámetro de la tasa de desempleo. Y como podemos ver, bueno, actualmente es del 3,4%, es un porcentaje de empleo pleno, ¿sí? Y si vamos a analizar los dos procesos que venimos analizando, del 2000 y del 2008, lo que podemos ver que la tasa de desempleo aumenta, ¿sí? Concordantemente cuando se produce la recesión, que está marcado con estos recuadros grises, y que son coincidentes con la caída del mercado. Ahora, previo a ese evento, como podemos ver acá que está remarcado en verde, las tasas de desempleo son muy bajas. Fíjense que tanto en el año 2000 como en el 2007 las tasas de desempleo eran mínimas, prácticamente concordantes con los valores actuales, ¿sí? Luego viene la recesión y la caída del mercado, ¿sí? Así que, haciendo de nuevo un paralelismo, podemos decir que estamos en la antesala de ese proceso, ¿sí? Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online, podés vincularte como nosotros como cliente, sin cargos, sin modificación de comisiones. Seguís operando como lo hacías habitualmente, pero pudiendo acceder a nuestro servicio de asesoría. Si te interesa, podés escribirnos al mail que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com. Y por otro lado, si te sirve el video, si te sirvió la info, por favor, déjale me gusta, compartí, escribí algún comentario, que es así como nos ayudan a nosotros a seguir creciendo y a seguir aportando estas entregas. Y en base a los parámetros anteriormente expuestos, hemos desarrollado esta hipótesis de las 4 etapas que podemos mencionar. A la etapa 1, donde las tasas de interés van en aumento, la Fed empieza a aumentar las tasas de interés, la curva de rendimientos se vuelve invertida, ¿sí? La actividad económica y la tasa de empleo aún en esta etapa se mantienen estables, como vimos hasta la actualidad. Y el SP 500, según los datos históricos, puede corregir, puede lateralizar o incluso subir, ¿sí? En la etapa 2, que es en la que creemos que estamos actualmente, ¿sí? Bueno, empieza la meseta con respecto a las tasas de interés, o sea, la Fed lo deja un tiempo sin subir tasas de interés, pero tampoco bajarlas. Las curvas de rendimiento empiezan a volver a la normalidad, como vemos previamente que está realizando ese movimiento. La actividad económica y la tasa de empleo comienzan recién a resentirse y el SP 500 inicia el proceso de corrección levemente, no hay caídas fuertes, ¿sí? Posteriormente, en una tercera etapa, empieza el recorte de las tasas por parte de la Fed, ¿sí? Las curvas de rendimiento ya están normales en este punto, la actividad económica se resiente fuertemente, aparece la recesión, las tasas de empleo obviamente se ven resentidas muy fuertemente, y con respecto al SP 500 es cuando aparece realmente una fuerte corrección del mercado o un probable crash bursátil, ¿sí? Y en una última etapa, la etapa 4, bueno, las tasas de interés ya se mantienen bajas, la curva de rendimiento se mantiene normal, la actividad económica y la tasa de empleo, bueno, tocan piso e inician un proceso de recuperación, que esto se da posteriormente a la recuperación del SP 500. En esta etapa, primero se recupera el SP 500, o sea, el ciclo bursátil, y posteriormente se recupera la economía y mejoran las tasas de empleo, ¿sí? Así que bueno, básicamente en este punto estaríamos en la etapa 2, ¿sí? Que podemos ver, básicamente, si vemos las tasas de interés, estaríamos parados en este punto, ¿sí? En este punto de meseta, ¿sí? Donde el SP 500 puede lateralizar, puede corregir un poco o incluso subir, ¿sí? Con respecto a la curva de rendimiento, bueno, estaríamos en un proceso donde la curva de rendimiento empieza digamos, evolución hacia la normalidad, ¿sí? Y el SP 500 puede empezar a corregir o puede lateralizar, ¿sí? Y con respecto a la tasa de desempleo,
estamos en un punto donde todavía no está resentida la tasa de empleo, ¿sí? Actualmente está al 3,4%. Así que estaríamos en esta etapa 2 según esta hipótesis de las 4 etapas. Entonces estaríamos iniciando la etapa 2 y obviamente para ver una posible estrategia tenemos que saber que es probable que aparezca una etapa 3, ¿sí? Que sería donde tendríamos una fuerte corrección del SP500, ¿sí? Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué podemos hacer como estrategia? Bueno, básicamente nosotros nunca tratamos de medir al mercado, o sea, no vamos a decir esto va a pasar, así que vendo todo ahora y espero a que corrija el mercado, porque básicamente en el corto plazo nunca se sabe qué va a ser el mercado. Uno hace este análisis y trata de ver si es más probable o menos probable que esto suceda. Acá creemos que es probable. Pero esto no quiere decir que salgamos a vender todas nuestras posiciones. Sí planteamos que el SP500 está caro, pero el SP500 se mantiene caro por unas 5 o 6 empresas que todavía no han tenido correcciones importantes y sostienen a todo el índice, ¿sí? Por otro lado, hay muchas empresas que actualmente están en precios razonables, cotizando por debajo de su valor intrínseco y representan unas buenas oportunidades de inversiones, ¿sí? Por lo tanto, esto no implica desarmar las posiciones para esperar que corrija el mercado, de ninguna manera. Sí, como estrategia o como una buena idea, sería mantener cierto porcentaje de liquidez por si esto sucede, ¿sí? Si sucede esto, bueno, puede representar una de esas oportunidades que da el mercado cada 10 o 15 años de entrar en excelentes empresas a precios realmente de descuento, ¿sí? Y si uno no tiene liquidez en ese momento, no va a poder aprovechar estas oportunidades. Así que bueno, básicamente esa sería la entrega de hoy. Si les gustó, dejen mensaje, dejen me gusta, que es así como nos ayudan a crecer y nos vemos la próxima entrega.